El gobierno nacional avanza en el recorte del Estado y esto, por supuesto, afecta en forma directa a las fuentes laborales. Y la pregunta es, ¿qué hace una persona que depende del Estado y que se encuentra con un telegrama de despido? ¿Cuáles son las situaciones que se pueden presentar? Bueno, está con nosotros Jorge Goniat, como siempre, en nuestro consultorio laboral. Y en este caso, para hablar de este tema, ¿cómo te va? Bien, buen día, Gisela, un gusto. Bueno, sin ir más lejos, fíjate, se anunció que se cierran 2 oficinas de ANSES del norte de la provincia y esas personas van a tener que ser reubicadas o despedidas. Bueno, justamente eso es importante tratarlo porque corresponden distintas situaciones de acuerdo a la situación particular de cada una de las personas. En primer término, en la Nación, la Constitución misma prevé la imposibilidad de despedir a la gente que trabaja en el Estado Nacional. Es decir, establece la estabilidad del empleado público, siempre y cuando el trabajador se encuentre designado de correcta forma, es decir, mediante el decreto correspondiente, en la planta permanente y con un cargo vacante. Esto es muy importante destacarlo porque en la generalidad de los casos, en los despidos que estamos viendo en la actualidad, se trata de gente que se encuentra contratada. Entonces, si la persona está contratada, lamentablemente la estabilidad que prevé la Constitución Nacional no los ampara. ¿Independientemente del tiempo que lleven como contratados? Exactamente, independientemente del tiempo. Esto es lamentable, pero es así. No obstante, esta primera aproximación, que parece como que al trabajador no le queda ningún remedio, lo que nosotros aconsejamos en primera medida, Gisela, es que en primer término analizar bien el texto del despido, contestarlo siempre, es decir, el trabajador que no se quede con eso sin contestar, porque es una manera de consentirlo, por así decirlo. Y en segundo paso, analizar la situación particular de cada uno. Si el trabajador está contratado y se lo despide, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se lo puede despedir, pero al trabajador se lo debe indemnizar como un trabajador común y corriente. ¿Eso le corresponde? Eso le corresponde sí o sí. Por supuesto que lamentablemente en la generalidad de los casos hay que hacer un reclamo porque el Estado no es que le envía un telegrama y le deposita la indemnización. En segundo término, que también es muy importante, si este trabajador está con la estabilidad propia, es decir, es un trabajador dependiente, como puede suceder en estos casos que vos mencionás, se lo tendría que reubicar al trabajador. Esto es importante porque más en estas dos situaciones que se mencionan, la dependencia sigue funcionando. Entonces al trabajador se le tiene que asignar otras tareas. Solamente se lo puede dejar cesante al trabajador cuando el organismo para el cual trabaja se cierra definitivamente. Esto no lo sabe generalmente la gente, entonces no reclama el correspondiente traslado, por así decirlo. Sí, te puse el ejemplo de ANSES porque es reciente, cierran 2 oficinas en Villa Ocampo y en Avellaneda y esto va a dejar, digamos, a esas personas que trabajaban en esas dependencias sin un lugar donde cumplir la función. Claro. Pero ANSES no cierra. Bueno, eso es muy importante porque se lo tendrá que reubicar en otra dependencia del ANSES cercana a la zona, digamos, o en otra dependencia del Estado, porque el trabajador muchas veces se le ofrece que pase a otra dependencia en la misma ciudad para evitarle los traslados y así poder continuar con la estabilidad propia que tiene este trabajador. Esto no solamente ha pasado en esta dependencia, sino que lo vemos ya en varias ciudades importantes que se están comunicando los despidos y se está comunicando la finalización de los contratos, porque muchos trabajadores de ANSES hemos comprobado que están vinculados con contratos de obra o contratos de servicio. Y también ha sucedido en el PAMI y en otras dependencias que, bueno, que es necesario que el trabajador verifique en primer término cómo estaba su relación. Lamentablemente, como recién dijimos, independientemente de la cantidad de años que viene trabajando, si lo hace a través de un contrato, se puede prescindir de sus servicios. Independientemente de eso, Gisela, déjame que te diga una cosa. Hasta ahora no hemos tenido ningún resultado ni ningún requerimiento judicial, pero en algunas oportunidades va a ser pertinente inclusive el reclamo mediante el amparo, porque al trabajador, si estaba designado conforme a la Constitución y de un día para el otro se le priva de su salario, que por características es alimentario no solamente para él, sino para su grupo familiar, creemos que la medida rápida y urgente del amparo permitiría despejar dudas para el futuro y no meterlo al trabajador o someterlo a un proceso judicial que puede llevar mucho tiempo. Claro, porque además es eso, estamos hablando de una fuente de trabajo, a lo mejor el sostén de familia. Y en el mientras tanto, aparte, Gisela,
no solamente nosotros velamos por el salario del trabajador, sino recordemos que tiene un conjunto de derechos como por ejemplo la obra social, que hoy en día es fundamental para los trabajadores y que si pierde justamente su trabajo, la obra social lo cubriría unos meses más, pero después se le corta. Justamente por eso es que nosotros pensamos que debería reclamarse mediante el amparo para por lo menos despejar dudas para este trabajador, y si la justicia cree que el amparo no es la vía conveniente porque sí existe otro medio idóneo, bueno, someterlo a un proceso ordinario. Pero en primer término, contestar los telegramas, no consentirlos, y en segundo término, analizarse fuertemente si no correspondería un amparo, si es que este trabajador no es de los contratados que vimos hace un rato, que lamentablemente sí se puede prescindir de los servicios. Eso en el sector público. ¿Se están encontrando también con situaciones similares en el sector privado? Sí, en el sector privado ya hace 3 o 4 meses que se viene realmente produciendo estos despidos, pero bueno, a partir de hace aproximadamente 2 años que finalizó la prohibición de despidos que regía en el sector privado, hoy en día lamentablemente se puede despedir. ¿Aún sin causa? Sí, por supuesto que se puede despedir sin causa, y al trabajador lo que le queda en esa instancia es reclamar por la indemnización que le correspondería abonar al patrón de acuerdo a cómo ha sido este despido. Si fue sin causa, se le debe pagar la indemnización completa, y si el despido es con causa, bueno, el trabajador no cobra, pero esa causal de despido debe ser probada por el empleador. Por eso el trabajador, nosotros lo que le recomendamos siempre es que realmente también ataque ese telegrama o esa comunicación por carta documento o por acta notarial de despido. En esos casos, ¿cómo se verifica la indemnización? ¿Qué deben hacer aquellas personas que se encuentran en esta lamentable situación de quedarse sin trabajo? Sí, bueno, nosotros la indemnización que establece la ley es 1 mes de despido por cada año de servicio, más el preaviso, más el integrativo del mes, más una serie de distintos elementos que componen la indemnización, como el sueldo anual complementario, las vacaciones, etcétera. Que los trabajadores por favor consulten al abogado de confianza, nosotros estamos a disposición, pero bueno, tratar de obtener rápidamente justamente esta compensación ante un despido incausado para poder solventar, aunque sea los primeros meses, y ponerse prontamente a buscar un nuevo trabajo y gozar de la obra social durante el periodo posterior al cese de la relación laboral, que de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador, lo va a seguir cubriendo durante 3 meses o durante 6 meses, de acuerdo a cuánto ha sido la antigüedad de la relación laboral. Que no es un dato menor, ¿no? La cobertura social hoy en día es re importante. ¿Se traslada eso a la demanda en los efectores públicos? Es una rueda que no se puede parar. Si hoy el trabajador tiene que afrontar una prepaga o una obra social privada, realmente es imposible. Por eso nosotros bregamos porque se le continúe dando mínimamente una serie de coberturas, como por ejemplo el Plan Médico Obligatorio Nacional y el Plan de Maternidad para las familias que tienen un menor recién nacido que tiene que cubrirlo durante un año completo. Bueno, como siempre, las consultas que puedan surgir, las dudas, está a disposición Jorge con nosotros. A nosotros lo tenemos un ratito nada más, pero la idea es que sea disparador para aquellos temas que puedan interesarte. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Buena semana.